minutos, durante los más de 20 días desde el inicio de este estallido social, se han multiplicado las denuncias por violaciones, a los derechos humanos. Vamos a conversar sobre las querellas, los recursos interpuestos en el contexto y también la discusión política, ¿no? En materia constitucional estamos junto a Javiera Parada, quien fuera militante de Revolución Democrática y que ha tenido una voz bien interesante e importante la última semana tratando de entregar ciertas luces, al igual que otros actores políticos. Javiera, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hay varios temas. Partamos por las palabras del director general de Carabineros, el general Rosas, ¿no? Y este audio filtrado donde él compromete, ¿no?, su gestión con todos aquellos funcionarios, incluso aquellos que eventualmente podrían ser sindicados como responsables de violaciones de derechos humanos. ¿Cuán grave consideras esas palabras desde tu óptica? A ver, yo creo que hoy día en Chile existe evidencia de distintos organismos nacionales e internacionales. El día lunes hubo una sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde participó el INDH y también la Defensoría de la Niñez y varias otras organizaciones. Exacto. Denunciando las violaciones, graves violaciones de los derechos humanos que se han producido por parte de las fuerzas policiales, en su mayoría, durante estos 20 y tantos días de protesta, ¿no? La protesta es un derecho que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los estados deben asegurar que los seres humanos podamos manifestarnos sin estar en peligro, ¿no? Yo creo que las democracias se ponen a prueba también cuando el Estado asegura que la gente se pueda manifestar y eso no se transforma en un periodo de, como decíamos antes, de violación a los derechos humanos tan reiterado. Yo creo que es muy preocupante que en Chile hoy día tengamos las cifras que tenemos de más de 200 personas con daños oculares, algunas con pérdida de visión, han habido denuncias por tortura, por violaciones. Nosotros somos un país que lamentablemente en un pasado muy reciente tuvimos una dictadura donde las violaciones de los derechos humanos fueron sistemáticas y deberíamos tener estándares muy altos para esto. Y en este caso y hemos visto que no se han cumplido, por lo tanto... Javiera, en ese sentido, en este caso, y de acuerdo a los antecedentes que manejamos, entendiendo que hay una serie de investigaciones que van a tener que desarrollarse, ¿no? Pero ¿hay antecedentes para hablar de violación a los derechos humanos sistemático? ¿Y cómo entender lo que ha sucedido cuando el gobierno, lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades, al ministro de Justicia, respecto a el compromiso total y absoluto con el respeto a los derechos humanos durante estos días? A ver, yo creo que lo que nos ha explotado en la cara es la falta de control político sobre las organizaciones policiales. Este uso desmesurado de la fuerza y esta falta de control político no es algo, como todo lo que ha ocurrido estos 20 y tantos días, no es algo que sea simplemente responsabilidad de este gobierno. Y con eso no quiero exculpar a las autoridades políticas de este momento, pero creo que nuestra democracia tiene una deuda en la reforma muy profunda a Carabineros y a las Fuerzas Armadas que deberíamos haber hecho hace muchos años. Yo conozco que se han hecho formaciones, hay programas en derechos humanos a Carabineros de Chile, pero claramente no ha sido suficiente, eso es lo que nos está diciendo la evidencia. Por lo tanto, yo creo que es urgente, una vez que pase este estallido social, que el mundo político se ponga como una de sus misiones la reforma profunda de Carabineros. Esto se ha hecho en otros países, no es algo que se haga rápido, se requiere de muchos años. Este mismo gobierno, cuando entró, puso de baja a una cantidad importante de carabineros por algunos... Claro, todo el alto mando. Al alto mando, exactamente, pero eso no ha sido suficiente y por lo tanto yo creo que una vez pasado, como decía, este estallido, el mundo político va a tener que concentrarse en la reforma a Carabineros de Chile para que vuelva a ser una fuerza policial respetada por las chilenas y chilenos, que esa es como la base para que ellos puedan funcionar. En el marco de la crisis uno camina por una línea muy delgada, digamos, porque hay un objetivo y hay una clara necesidad de mantener el orden público. Por supuesto. ¿Cómo se puede combinar, digamos, de alguna u otra manera, cuando efectivamente hay grupos de delincuentes, saqueadores, en fin, que utilizan la marcha como una suerte de escudo que les permite operar de alguna u otra manera invisiblemente? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los problemas a los que nos hemos visto enfrentados, porque lamentablemente estos grupos violentistas que
anoche vimos que saquearon un supermercado, varios en Quilicura, y que terminaron enfrentándose con los vecinos. El problema cuando no impera la ley y cuando las fuerzas policiales no son respetadas es que finalmente volvemos a la ley del más fuerte. Y en eso, lamentablemente, los que pierden siempre son los más débiles. Por eso los seres humanos hemos creado una serie de instituciones y le hemos dado la potestad del uso de la fuerza al Estado para que nos resguarde y sobre todo para que resguarde a los más débiles. Pero para eso nosotros necesitamos confiar en esa fuerza policial, y lo que hemos visto estos días es que hay sectores que no tienen ningún respeto y que les pasan por encima, y en eso no contribuye que estas fuerzas policiales violen los derechos humanos y también hagan abuso de su poder. Javier, en ese sentido, ¿cómo ves lo que ha sido la señal desde el mundo político, ¿no? El presidente hacía un llamado hace algunos días a condenar fuertemente la violencia que se vivió en el país. También desde la ministra vocera de Gobierno se hablaba de la necesidad de que todos alzaran la voz en contra de la violencia. ¿Ha estado a la altura el mundo político en este sentido? Y te lo pregunto porque tú renunciaste hace algunos días de Revolución Democrática en medio de cuestionamientos a tu persona por haber participado en las conversaciones con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. ¿Hay realmente voluntad de avanzar, de diálogo en ese sentido? A ver, a mí me alegra que esta entrevista sea hoy, porque si bien yo creo que el mundo político en su totalidad, el gobierno, la fuerza de oposición, tardaron mucho en comenzar a hacer política, que es lo que requiere un estallido social. No estamos frente a un problema de orden público. Hay problemas de orden público graves. La violencia que ha asolado nuestro país no puede ser justificada por nada. Pero es colateral. Pero eso es una cuestión que hay que tratarla así, que además nos ha develado que aparte de la reforma Carabineros necesitamos mejorar nuestra inteligencia. O sea, los primeros días de este estallido, yo leí un Twitter que no sé quién lo puso, que decía, con este nivel de inteligencia nos pueden invadir hasta las hormigas, porque realmente que hoy día no sepamos quién está atrás de la quema de las estaciones de metro y otras cuestiones, es bien alarmante. Pero eso es una cuestión que no tiene que ver, diría yo, con el estallido social, que tiene unas causas muy profundas, y vuelvo a insistir, más allá del pésimo manejo de este gobierno, las causas de este estallido no nacen en estos últimos 2 años. Yo creo que hay causas, y eso es responsabilidad del mundo político en su totalidad, que se extienden por mucho tiempo. La reforma a las pensiones, el salario mínimo, la salud, los altos precios de los medicamentos, una serie de cuestiones concretas que podríamos llamar la agenda social, y otras cuestiones que tienen que ver con la redistribución del poder y como cuál es el país en el que queremos vivir. Pero por lo mismo, considerando efectivamente que esto no es un tema de un gobierno, sino que hay responsabilidades que tienen que ser asumidas por todos. Por eso, y creo que el mundo político, del cual yo soy parte, no los quiero tratar como... Nos demoramos mucho en encontrar soluciones, lo que desemboca en este estallido, pero por otro lado nos demoramos mucho en empezar a conversar. Pero como decía al comienzo de mi respuesta, es que hoy día yo creo que vemos una luz. Ayer estuvo todo el día todo el espectro político, desde la UDI hasta el Frente Amplio, encerrado, negociando una solución para la nueva Constitución. Cuando digo una solución, una vía que deje conforme a todos los sectores, eso es un triunfo del movimiento social, y eso yo lo quiero decir. Eso es un triunfo no del mundo político, sino de los movimientos sociales que desde el año 81 han estado peleando por que tengamos una nueva Constitución construida en democracia, que representa al país. Y en eso, por fin, el mundo político está hoy día conversando, y eso creo que es una buena noticia. Con varias alternativas sobre la mesa, me gustaría saber cuál es la que a ti te parece mejor, por la cual tú te inclinas. En realidad hay una oferta de Congreso Constituyente, de Comisión Constituyente, de Asamblea. Había incluso un acuerdo, ¿no?, de la oposición. Hoy día se está manejando una fórmula intermedia. ¿Cuál es la que a ti te parece el camino más viable? A ver, yo junto a un montón de otras personas desde hace muchos años hemos estado defendiendo una vía constituyente que tendría un plebiscito de entrada para preguntar si queremos una nueva constitución o no, y que en ese mismo plebiscito la segunda pregunta fuera sobre los mecanismos
Asamblea Constituyente, que significa delegados exclusivamente elegidos para ese propósito, con un plazo acotado de tiempo que tienen que hacer la Constitución y se autodisuelve terminado el trabajo, que podría ser de un año. Luego lo que aquí hemos llamado la Comisión Constituyente o Comisión Constitucional, que es una mezcla de delegados especialmente elegidos, más representantes del Congreso. En algunos países esa Comisión Constitucional o Constituyente también ha tenido una tercera parte que son elegidos al azar. Y luego la tercera opción que nosotros planteamos en ese plebiscito es el Congreso Constituyente, no el Congreso en ejercicio, sino un Congreso elegido exclusivamente para esto. No como lo planteó el gobierno ahora. Es que los diputados y senadores que hoy día están en ejercicio, ninguno de nosotros votamos por ellos para que escribieran la Constitución, claro, que es la ley fundamental de la República. Por lo tanto, es muy complicado darles a ellos una atribución para la cual no fueron elegidos. Pero en el fondo generar un plebiscito para que se establezcan cualquiera de esos mecanismos. El plebiscito. Ahora, de esos tres mecanismos, yo creo que el mejor mecanismo es la Asamblea Constituyente, una asamblea institucional, que uno ordene cuáles son los quórum que se van a decidir. Por supuesto que no se decida todo por mayoría simple, ni mucho menos, pero que la Asamblea se dé a sí misma los quórum, que tenga cuotas de algunos sectores que han estado bajo representados, como son los pueblos indígenas y las mujeres, y yo creo que y también con algunas incompatibilidades. O sea, si uno es diputado, senador o juez, no puede ser delegado, tendría que renunciar para poder ser delegado, y con un periodo de tiempo que uno no pueda ser electo para esos cargos que serían regulados por la Constitución. Exacto. Bien. Javiera Parada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y bueno, espero que hoy día veamos luz sobre esa ruta constituyente que tanto hemos esperado las chilenas y los chilenos. Que estén muy bien, buenos días. Bien, buenos días.